Buenos días, hermanos y hermanas. Bien, nuestro hermano al dirigir decía, ¿cuál es el propósito por el cual venimos acá a la iglesia? Uno de los propósitos creo que también es aprender la palabra del Señor. Amén. Obviamente hay varios propósitos, el alabarle, el compartir, pero en esta mañana vamos a tener este propósito para cumplir, aprender su santa palabra. Amén. ¿Cuántas veces en la palabra del Señor encontramos a Jesús compartiendo una cena o un banquete? Varias, ¿no? Muchas veces. Compartió con todo tipo de gente una cena o un banquete. Había fariseos, estaba ahí también mujeres que eran tal vez de no un buen vivir. Había también publicanos, pero también entre ellos había Lázaro, María, Marta, sus amigos. O sea, compartió con todo grupo Jesús una cena. Y de todas las cenas que participó Jesús, hubo una que fue la más importante para él. Y también para nosotros viene a ser, porque en esa cena sucedió una cosa muy importante: la institución de la cena del Señor. Era tan importante esta cena, hermanos, porque estaba transicionando de lo que era la cena, la última cena de la Pascua, hacia la nueva Pascua o la verdadera Pascua, porque la Pascua antigua era sombra de lo que había de venir en la nueva Pascua, ¿verdad? Esa situación fue, digamos, la que a Jesús le motivó, le deseó mucho participar con sus discípulos. Y esta mañana eso es lo que vamos a ver en este estudio. Y esto, el pasaje, el autor lo estructura en tres partes. La primera parte es de que hay un deseo sincero, grande de Jesús de participar en la cena. El otro punto que nos narra el pasaje es de que Jesús anuncia el pecado de Judas, la traición, y como que dando a entender de que hay necesidad de una pureza espiritual. Y finalmente, hermanos, la institución de la cena del Señor. Jesús, el fundamento principal de esta nueva Pascua, la Santa Cena. Así que vamos a leer el pasaje de esta mañana. Y se encuentra en el libro de Marcos. Estamos siguiendo la serie de Marcos en este tiempo, donde vamos a entrar a un tiempo también de Semana Santa. Y como parte de ese estudio, entonces nos toca hoy día Marcos capítulo 14, versículo 12 al 25. Dice así la palabra: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado.
bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Qué hermosa palabra, hermanos. Amén. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Es interesante y quiero poner dos cosas para poder comprender un poquito y adentrarnos al tema. Dos puntos muy importantes. La primera es de que días antes se había realizado la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Todo el mundo se fue a verle a Jesús y lo gritaba: Hosana, sálvanos, Señor. Todo el mundo decía: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y realmente había ahí en ese tiempo, hermanos, seguramente mucha gente. Y esto incomodó a los sacerdotes, a los fariseos, sumos sacerdotes. Y acá es Jesús o nosotros. Porque estaban viendo, digamos, el riesgo del clero de ese entonces, que la gente ya no le iba a seguir. La gente estaba buscando a Jesús. Entonces el clero decide y dice: tenemos que tomar una decisión. Y dicen: hay que matarlo a Jesús. De lo contrario, nosotros vamos a perecer. Y toman la determinación, hermanos, de matar a Jesús a cualquier costo. No importa si consiguiendo falsos testigos, y la palabra dice, aún con engaños, querían matar a Jesús. Querían hacerlo desaparecer. Ese es un punto del contexto. El otro punto, hermanos, se realizaba la fiesta de la Pascua. La Pascua, hermanos, nosotros conocemos muy bien, lo celebramos acá cada año. Acá comemos un corderito, tomamos el vino, etcétera. Aunque no lo celebramos tal cual lo celebraba el pueblo judío, pero sí tenemos por lo menos la idea de cómo se celebraba la Pascua. Mucha gente había ido a Jerusalén a celebrar la Pascua. Miles y miles de personas, de judíos, querían celebrar la Pascua. Esta fiesta lo había instituido Dios por su amor al pueblo. Selló, hermanos, con un pacto y dijo: yo voy a ser el pueblo de ustedes y ustedes van a ser mi pueblo. Yo les voy a dar estos mandamientos y ustedes van a obedecer. Y hermanos, en la Pascua recordaban también todo lo que el pueblo había padecido en Egipto como esclavo y cómo Dios les había liberado de esa esclavitud. Habla el pasaje también de la fiesta de los panes sin levadura. En la Pascua, hermanos, dice que solamente se festejaba un día, el primer día de la Pascua. Si nosotros lo trajéramos a nuestro tiempo, sería el día jueves santo, ¿no? De toda la Semana Santa, sería el jueves, ahí el tiempo de la Pascua. 7 días después de eso era la fiesta de los panes sin levadura. Era un tiempo donde el pueblo comía pan sin levadura, comía hierbas amargas y otras cosas más para recordar la aflicción de su pueblo durante esos 400 años que había estado en Egipto. Entonces, al celebrar la Pascua, recordaban eso, recordaban también la salida, recordaban también, hermanos, cómo el ángel de la muerte había salvado a través de un corderito que habían pintado su sangre en los dinteles de la puerta de sus casas, y el ángel saltó, pasó de largo y no hizo nada a los primogénitos de la familia de los hijos de los judíos, o de los hebreos en este caso. Entonces recordaban esa salvación, recordaban la salida de Egipto, recordaban el nuevo pacto de Dios con su pueblo.
Y hermanos, comer un corderito, qué rico es, ¿no? Yo recuerdo cuando hacíamos acá el festejo, decía, Indira, más corderito, más, porque era algo precioso. Pero no era tanto la comida, sino era el recuerdo que ellos hacían por la Pascua. Y Dios había instituido esta fiesta tan importante para Israel. Entonces mucha gente estaba ahí celebrando porque la Pascua tenía que celebrarse sí o sí en Jerusalén. ¿Ya? Ese es el contexto. Entonces vayámonos al primer punto de nuestro estudio en esta mañana: el anhelo de Jesús por celebrar la Pascua. El primer día de la fiesta, dice, de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Esta pregunta de los discípulos, hermanos, me hace pensar de que Jesús ya estaba hablando. Va a haber la Pascua, vamos a celebrar la Pascua. No se olviden, creo que hablaba bastante con sus discípulos y por eso sus discípulos le dicen: ¿dónde quieres que vayamos a celebrar la Pascua? Esta Pascua nace en el corazón de Jesús como judío porque también tenía que obedecer lo que Dios había establecido. Recordar esta fiesta, hermanos. Y ustedes saben que era una de las 3 fiestas más importantes para el pueblo judío. Y la Pascua tal vez vendría a ser la más importante en ese entonces. Entonces, para Jesús era tan importante esto y por eso Él quería celebrar. Lucas capítulo 22, hermanos, dice que Jesús, dice, anhelaba: cuánto he deseado celebrar la Pascua con ustedes antes de que padezca. Había un deseo sincero. Había también la importancia de celebrar porque había que transmitir, hermanos. Ahí todo es proceso de transición de la antigua Pascua, la Pascua tradicional, hacia la nueva Pascua o hacia la Pascua verdadera. Había que ver eso y eso estaba uniéndose en estos días de la Pascua. Por eso Jesús tenía el deseo de compartir la cena con sus discípulos. Era tan importante, hermanos, este proceso de transición. Quedaba sin efecto la Pascua de los judíos, iniciaba una nueva Pascua. Había la cesación de un pacto antiguo basado tal vez en mandamientos en que los judíos hebreos tenían que cumplir eso, pero venía un nuevo pacto basado en el amor, en la gracia del Señor, ya no solamente con un pueblo, sino también con toda la humanidad. Entonces era tan importante, pero también había un gran deseo de Jesús. Entonces había que resguardar esto. Imagínense, en ese entonces Judas era el que había charlado, pactado con los sacerdotes, con los fariseos, y les dijo: les voy a entregar a Jesús. Y en otras palabras, para los sacerdotes fue algo inesperado y dijeron, se alegraron, dice, tremendamente. Y dijeron: está bien, entonces nuestra oportunidad. Entonces en cualquier momento Judas informaba a los fariseos y venían para apresarle a Jesús. Entonces cuando Jesús da la instrucción y les dice, manda a 2 de sus discípulos y dice: ustedes me van a preparar, van a ir por aquel camino, va a salir un hombre, va a venir con su cántaro, síganle de lejitos y vayan tras a su casa donde va a entrar, ahí va a llegar y ustedes recién entren a su casa y pregúntenle: ¿es esta la casa? Etcétera, etcétera. Y uno dice: ¿por qué Jesús utilizó eso? ¿Por qué Jesús dijo de esa manera las instrucciones dónde celebrar? ¿Acaso no era más? En la casa de Roberto vamos a celebrar, ya todo el mundo conoce. No, es allá en el bosque, creo que es, ¿no? En el condominio del bosque, ya estamos ahí. No es, no, vas a ir por la línea 130, te vas a ir y va a ir por ahí, lo sigues. No fue así. Fue algo tal vez en clave, en código secreto. ¿Qué es lo que pretendía Jesús? Y estos 2 discípulos dicen que eran del círculo más cercano de Jesús: Pedro y Juan. El pasaje no lo dice, pero en el pasaje paralelo menciona de que era Pedro y Juan los que fueron a preparar la Pascua. Entonces Jesús estaba resguardando para que no interrumpiera nada ni nadie
esa celebración, porque en cualquier momento se venían los sacerdotes y apresaban a Jesús. Pero Jesús, por su importancia, por su deseo que tenía, quería celebrar la Pascua con sus discípulos. Ahora aquí va la pregunta para nosotros. ¿Es importante para nosotros como iglesia celebrar la cena del Señor? Porque la Pascua, Jesús estaba diciendo, esta Pascua vamos a convertirla en una nueva Pascua. Anteriormente, a través del sacrificio de un cordero, en esta nueva Pascua, yo soy el cordero en esta nueva Pascua. ¿Es importante para la iglesia celebrar la Santa Cena? Sí, es muy importante. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hermanos, para ti, para mí, ¿es importante celebrar la Santa Cena? Jesús deseó, dice fervientemente, anheló celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Cuánto deseamos nosotros celebrar la Pascua los primer domingos de cada mes? Porque como iglesia hemos determinado celebrar la Santa Cena el primer domingo de cada mes. Algunas iglesias lo celebran todas las semanas, ¿no? Todos los domingos. Pero para nosotros, hermanos, un mes, un día al mes. ¿Cuánto deseamos, hermanos? Como decía el hermano Chinito, no levanten la mano ni me contesten, pero no me contesten igual, hermanos. Pero analicémonos. Llega la Pascua, la Santa Cena, y a veces tal vez decimos, hoy es Santa Cena, mejor no voy a la iglesia, porque así nadie me va a ver que no voy a tomar la Santa Cena. ¿Anhelamos, hermanos, tomar la Santa Cena? Saben, muchas veces a mí me ha pasado, hermanos, porque somos pastores, somos ancianos, somos diáconos, somos maestros de escuela dominical. Y bueno, hay que tomarla, porque si no, ¿qué van a pensar de nosotros? Y a veces no nos preparamos para estar en orden con el Señor y participamos de esto por obligación, no por el deseo de amor, de compartir con el Señor todo lo que Él hizo en favor de nosotros. Y eso no es bueno, hermanos, pero tampoco es bueno que dejemos pasar nomás. Debemos celebrarlo porque es lo más importante, hermanos, para nosotros, porque ahí estamos viendo, hermanos, toda la obra de Jesús, su muerte y su resurrección, su salvación, el perdón de nuestros pecados, la liberación, hermanos, de la esclavitud del pecado de cada persona. Es tan importante celebrarlo, hermanos, y no dejemos pasarlo. Jesús anheló fervientemente celebrar con sus discípulos la cena. Nosotros también, hermanos, anhelemos, participemos en celebrar la Santa Cena. Quiero ir al segundo punto, porque ¿qué es el requisito? ¿Qué es lo que demanda, hermanos, participar de la Santa Cena? Obviamente es la pureza espiritual. Y acá Jesús está confrontando el pecado de Judas, poniendo tal vez en conocimiento de que no es correcto participar de la Pascua en una condición espiritual que no está acorde, digamos, a lo que Dios había establecido con su pueblo. Pureza espiritual. En el tiempo de los 7 días de los panes sin levadura, hermanos, el pueblo 7 días no comía pan y otros alimentos más. Y en ese tiempo era un tiempo de reflexión espiritual, de análisis espiritual, de acercamiento a Dios, de decirle, Señor, renuevo mis votos, pero no puedo ir de esta manera porque quiero, Señor, que tú me perdones. En otras palabras, había una reflexión espiritual de limpieza para acercarse a Dios. Y ese tiempo, hermanos, lo utilizaba el pueblo en estos 7 días de los panes sin levadura. Miren, dice, mientras comía, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar.
A veces yo pienso a Judas, no lo sabe Jesús lo que lo estoy traicionando y voy a recibir un buen dinerito. Y bueno, él no lo conoce, no lo sabe y voy a pasar desapercibido. Hermanos, dice que Jesús conocía quién le iba a entregar desde el inicio cuando eligió a Judas. Juan capítulo 6 habla de eso, que Judas o que Jesús ya sabía que Judas le iba a entregar. No pasó desapercibido, hermanos, el pecado de Judas que estaba ahí en su corazón. Muchas veces nosotros podemos decir, hermanos, Dios no conoce lo malo que estoy haciendo y bueno, ante la iglesia, ante los ojos de los demás, estoy tranquilo y nadie me dice nada. No, no. Estamos cometiendo el peor pecado, hermanos. Dios lo conoce todo. En una oportunidad, hermanos, había en la iglesia, había una pareja. La esposa le estaba siendo infiel a su esposo. Y ella, por equivocación, porque no hay nada que esté oculto debajo de los cielos, dice, ¿no? Debajo del sol. Por equivocación, en vez de llamarle al titular, le llamó al segundino, ¿no? Por equivocación, hermanos. ¿Está? Y le habló lo que no tenía que decirle. Hermanos, qué tristeza cuando él vino y me dijo, quiero morirme. Qué dolor, hermanos. Yo me imagino a Jesús en esta traición, tal vez mucho más que eso, porque Él dejó su trono, se hizo hombre como nosotros, y esperar de uno de su grupo, de los 12, que lo traicionara, que realmente lo fuera infiel al Señor, ha debido ser un dolor profundo en su corazón que lo desgarró. Hermanos, cuando nosotros también pensamos que el Señor no conoce lo que tú y yo hacemos a diario, hermanos, algún momento va a salir a luz y el Señor lo va a declarar. Cuando nosotros participamos de la iglesia, participamos del Señor, hermanos, tiene que ser un tiempo de purificación espiritual, porque no podemos participar estando mal espiritualmente. Y acá, hermanos, hasta los discípulos desconfiaron de sí mismos, ¿no? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y había dudas en ellos. Y obviamente tal vez era algo que también les entristeció demasiado a ellos. Pero a pesar de esa duda, a pesar de esa tristeza, hermanos, pareciera que no hicieron nada los discípulos. A pesar que Pedro le dice a Juan, oye Juan, tú que estás ahí en el regazo del Señor, dile quién es el que le va a traicionar. Y Jesús le dice, no, al que le dé el pan, Él es. Pero tal vez lo entendió, no lo entendió, no dice la escritura, pero no pasó nada y pasó casi desapercibido. Miren, hermanos, la última parte dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Pablo a los Efesios les dice, hablad la verdad con amor. Acá en ningún momento Jesús lo reprochó a Judas y ya lo crucificaremos más bien a Judas. Ayúdenme, 11 discípulos vengan y ¿por qué él está tratando de hacer esto? No lo puso al hielo, es más, permitió que participara de la última cena. Pero hermanos, miren, acá yo veo todo lo que es la soberanía de Dios, pero también la libre voluntad del hombre. Dios hace su parte y el hombre también. Dice, a Jesús toda esa traición, todo ese dolor, hermanos, no le causó ningún efecto. Le rebotó, en otras palabras, a pesar de que tenía dolor. Por eso dice el pasaje,
A la verdad, el Hijo del Hombre, a pesar de esta traición, va según está escrito de él. Continúa, no se hizo a un lado, no dijo como en los niños a veces, dámelo mi pelota y me voy mejor. Cuando estamos jugando fútbol y a veces no lo pasan, no le dan la pelota, dámelo la pelota y me voy. No tomó esa actitud. Muchas veces, hermanos, en la iglesia hay una llamada de atención del anciano, del pastor, del diácono, etcétera. Queremos desaparecer de la iglesia. Mejor me voy. O a veces tenemos algún encuentro entre hermanos en la iglesia y a veces queremos desaparecer y decir, me voy a otra iglesia. No, tomemos el ejemplo de Jesús. Habló la verdad con amor, no tomó represalias, lo dejó en las manos del Señor y no le afectó en nada el propósito que tenía que cumplir. Hermanos, aprendamos eso de eso nosotros acá en esta mañana. Hay problemas. Hay que saber enfrentarlos con madurez, con responsabilidad. Sí, hay que enfrentarlos. Y eso no debe causar ningún efecto, hermanos, en la decisión que nosotros hemos tomado. El Señor no debe pagar los platos, hermanos. La iglesia no es para que pague también los platos. Ese problema tenemos que arreglarlo de manera personal con la persona o el hermano que tenemos presente. Y eso es, hermano, lo que hizo Jesús. No le afectó en nada. Continuó con su plan a pesar del dolor. Porque sabe que el Señor va a bendecir al final y Él hará justicia y Él pondrá su justo juicio en todo esto. Hermanos, cuando tengamos esta situación, dejémosle al Señor. Él se encarga de hacer justicia. No hagamos justicia con nuestra mano propia. Amén. Aprendamos de eso, hermanos. Y miren, la última parte dice, perdón, una lámina más. La última parte dice, miren, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Lo está dejando en las manos de Dios. Aún así Jesús no hizo nada, porque Él dice, no he venido a juzgar, dice, ¿no? Sino he venido a salvar lo que se había perdido. Tú y yo hemos cometido infinidad de pecados también, malos pensamientos, malas acciones, etcétera, etcétera. Pero Dios no quiere juzgarnos. Él vino a salvarnos y nos da la oportunidad de salvarnos, de perdonarnos, de darnos la paz aquí en el corazón. A Judas lo había esperado hasta el último momento, pero Judas no cambió. A nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad también de cambiar, porque el amor del Señor es grande. Vamos al tercer punto. Jesús, el fundamento de la Santa Cena. Si bien Jesús la instituyó, Él deseaba, hay necesidad de ser puros para celebrar la Santa Cena. En su palabra, Él dice lo siguiente: Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Miren, hermanos, cuando nosotros pensamos en la Pascua de los judíos, recordaban por matar a un corderito y tenían que comer la carne del corderito asada junto con sus seres queridos, en comunión con los demás o con los demás confianza, la celebraban la Pascua. Cuando Jesús dice esto ya no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer ahora de esta manera. Vamos a agarrar el pan y el vino, que también eran elementos de la antigua Pascua, y dice: a través de esto vamos a recordar la nueva Pascua. De hoy en adelante viene el tiempo de la nueva Pascua. Y toma el pan y toma el vino, y en el cual posiblemente muchos hemos entendido antes de conocer tal vez a profundidad la palabra o viniendo a la iglesia acá,
de que el pan y el vino se convertían así en literal en el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero, hermanos, acá Jesús no había muerto, entonces no podía ser el cuerpo. Pablo dice en 1 Corintios, hermanos, de que es un símbolo, es una conmemoración. Son elementos que nos ayudan a recordar, hermanos, lo que Jesús había padecido en el pan, la muerte de Jesús, y el vino, hermanos, la sangre que Él derramó. Hermanos, para sellar un pacto siempre hay la necesidad, dice en la palabra, del derramamiento de sangre. En el antiguo pacto, Dios instituyó la cena o la fiesta de la Pascua, y ese pacto que Dios hizo con su pueblo de elegirles a ellos como pueblo, lo selló con sangre, pero con la sangre de un cordero. Para nosotros, cuando Jesús dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, está sellándolo con la sangre del mismo Jesús, el Cordero de Dios inmolado. Entonces, acá, hermanos, hay una cosa que se veía venir desde el Antiguo Testamento hacia lo que realmente era la verdadera Pascua en Jesús. Entonces, cuando dice acá, hermanos, no es que cuando nosotros celebramos acá la Santa Cena, que ese pan y ese vino se constituye literalmente en el cuerpo y en la sangre de Jesús. No. Nosotros, hermanos, agarramos estos elementos como símbolo, como un recuerdo de lo que nosotros hemos recibido, el favor, la bendición, el perdón del Señor, y lo recordamos en el pan y en el vino. Muchos de nosotros somos casados, otros no, pero cuando somos casados tenemos un anillo, entonces esto nos recuerda, y cuando queremos portarnos mal, no soy casado. Y recordamos, hermanos, que tenemos un pacto. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, estamos recordando el pacto que Dios hizo a través de Jesús cuando derramó su sangre. Hay un pacto. Y nosotros decimos, gracias, Señor. Tú eres grande, tú eres maravilloso. Y estás dándome el perdón, no solamente de mis pecados pasados, presentes y también futuros. Ese es el pacto del Señor. Qué lindo, qué hermoso, hermanos, cuando aquí Jesús dice, esto es el pacto, la muerte, la resurrección, que nos trae a nosotros, hermanos, la paz de Dios, la salvación de Dios. Eso recordamos aquí en la cena, hermanos, los primeros domingos de cada mes. Como iglesia es importante celebrar esto, porque anunciamos, hermanos, también otros aspectos que quiero leerles en esta mañana. Dice, la Santa Cena, cuando nosotros participamos, es un recordatorio de la muerte, la resurrección de Jesús, que nos liberó del pecado, nos dio la salvación y la entrada a la presencia de Dios. El pan y el vino son elementos que simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús. Es un acto de comunión con Dios y con los hermanos. Alguien dijo, hay que tener una comunión vertical perfecta y una comunión horizontal también perfecta para participar de la cena del Señor. El pacto o la Santa Cena es el nuevo pacto de Dios con la humanidad a través de la sangre de Jesús. Y cuando participamos de la cena, hermanos, estamos proclamando la segunda venida de Jesús hasta que Él venga. Hermanos, entonces, una cosa tan sagrada, una cosa que Jesús lo había instituido y que nosotros, hermanos, al participar de eso, debemos tener muy en cuenta qué es lo que estamos haciendo y en qué situación nos encontramos. De lo contrario, tiene consecuencias. Miren, Pablo en 1 Corintios capítulo 11 dice lo siguiente: de manera
que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Jesús. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Hay consecuencias? Hay consecuencias. Esas consecuencias muchas veces nos afecta, pero también puede afectar a la iglesia, porque somos una comunidad. Y donde una manzana está podrida, puede podrir a las demás, decimos, ¿verdad? Entonces, hermanos, veamos con mucha responsabilidad la celebración de la cena. No lo tomemos a la ligera, necesitamos prepararnos, sí. Por eso Pablo dice acá, hay incluso muchos enfermos, debilitados, y muchos duermen por no haber participado en la condición que Dios quiere, con esa pureza espiritual. Ahí, antes de pasar a las aplicaciones, quiero tomar el versículo 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba, nuevo en el reino de Dios. Mire, el anunciar la Santa Cena era un fruto del amor de Jesús. Y al terminar acá también está diciendo, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid. Cuando estuvimos en el grupo ahí de estudio para la predicación, con los hermanos que predican, una hermana decía, a mí me encanta esta parte, me decía. Y realmente a mí también me llegó a encantar, ¿no? Porque no lo había comprendido y dice, miren, tanto es el amor del Señor, es como decir, les amo tanto y miren, no voy a celebrar solo, sino les voy a esperar a ustedes para que en mi reino celebremos juntos, porque para mí es tan importante y yo tengo el amor para ustedes. Y por eso ahí dice, no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que beba nuevo en el reino de Dios. Y saben, a ese reino vamos a ir tú y yo, si es que creemos en el Señor. Nada más creer. Amén. Vamos a entrar a las aplicaciones y con eso vamos a terminar. La primera dice, Jesús instituyó la cena del Señor. Es importante su celebración. En ella recordamos el sacrificio de Jesús. Como el Cordero de Dios, como el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo y salva a todo aquel que en él cree. Celebrar la cena del Señor requiere pureza espiritual. Es necesario estar en paz con Dios, con nuestros semejantes y con nosotros mismos. Recordemos, Dios lo deseó tremendamente celebrar esta Pascua. Jesús lo deseó, lo anheló, hizo todo por cuidarlo, lo cumplió, lo satisfizo su deseo de su corazón. El mismo deseo hay en nosotros. Él puso a luz el pecado en la celebración, lo cual le trajo consecuencias a Judas y fue y se ahorcó, dice, a causa de esa situación. ¿Hay consecuencias cuando nosotros no las celebramos? Hay consecuencias. Pero esto no debe desanimarnos, hermanos, en no celebrar la Santa Cena. El camino correcto es, hermanos, prepararnos, orar al Señor, pedirle perdón y arreglar las cosas que tenemos que arreglar entre nosotros y así celebrar en paz con Dios, en paz con la iglesia, en paz con nosotros. Y hermanos, estaremos anunciando y fortaleciendo nuestra fe hasta que el Señor venga. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta
tarde ya por tu palabra. Señor, qué hermoso es saber de que tú, Señor, fuiste ese cordero para nosotros. Qué hermoso, Señor, saber que hay un pacto, Señor, que tú no la desecharás. A pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestras fallas, tú permaneces fiel, Señor. Gracias, Padre, por tu preciosa sangre que derramaste y nos da lugar a ese nuevo pacto. Señor, gracias por tu santa cena. Como iglesia, como personas, Señor, nos sentimos gozosos al celebrar, Señor, con el pan, con el vino, y saber, Señor, de que tú moriste en la cruz, resucitaste, Señor, y nos diste la vida eterna. Gracias, Padre, lo celebramos con gozo, Señor. Pon siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, de que, Señor, haya limpieza, haya, Señor, esa paz contigo y con nuestros hermanos para celebrar juntos esta cena que tú, Señor, lo ordenaste. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.